Muchas cosas pasaron en 6 meses, tanto adentro como afuera. En mi regreso a la visita en el penal, le comuniqué a mi hermano que mi padre estaba muy enfermo y en cualquier momento nos iba a dejar. Mi cuñada, por otro lado, le llevaba buenas noticias de algo que habló con el abogado. Mientras ellos platicaban, mi hermano me cachó inspeccionando a un sujeto de 2 metros que se encontraba en la misma sala de visita que nosotros. Era el Güero, imposible no identificarlo. En su expresión había una perturbadora tranquilidad, como si estuviera disfrutando de su estancia en la cárcel. No tenían que decirme que era uno de los reclusos privilegiados, se veía que recibía trato especial. Pero ¿cómo se lo habría ganado? Algo que me llamó la atención fue que, a diferencia de todos los presentes, él era el único que tenían encadenado. Mi hermano supo que yo lo había reconocido y recordó que la vez pasada platicamos de él. Sin dejar de mirar a su esposa, se acercó un poco a mí. Mientras se persignaba, me dijo que hacía poco se le había muerto su hija al Güero. Antes de volver a la historia, nos pusimos a comer. Mi cuñada había llevado unos guisados como lo hacía todos los domingos. Mientras hablábamos de otras cosas, yo no podía evitar mirar al hombre de la esquina. Por momentos alzaba la voz o jalaba la mesa de plástico. La silla en la que estaba sentada, por cierto, parecía que se iba a vencer en cualquier momento. Más o menos cuando estábamos terminando los alimentos, el Güero se despidió de su visita y un guardia lo devolvió a su encierro. Mi hermano entonces se puso a contarnos la historia. Hizo una breve recapitulación para poner al corriente a mi cuñada y entonces prosiguió. Leslie seguía viviendo con Sonia, su mejor amiga. Al principio la tuvo como invitada, pero ella después le empezó a cobrar renta. Era lo justo. Como no tenía dónde encargar a la niña, también tuvo que pagar para que se la cuidaran. Los gastos subieron y como la esposa del Güero ganaba poquito en la fábrica, se vio obligada a empezar a trabajar dobles turnos, no solo en las noches, sino también de madrugada. Una tarde hubo un incendio en las bodegas de ropa. Leslie salvó su vida a pesar de que se había quedado atrapada por varios minutos. Tuvo suerte de encontrar una salida de emergencia, pues por el humo ya no se veía nada y no se podía respirar. Se llamaron a las ambulancias, pero estas, además de que tardaron en llegar, atendieron a los que estaban en peor estado. A la esposa del Güero la mandaron a una farmacia similares para que le dieran algo para el dolor de cabeza, cortesía del encargado del taller. La muchacha decidió mejor irse a su casa. Iba mareada y no dejaba de toser. Ingresó a la estación de transporte subterráneo y abordó la última corrida que salió de la terminal en el Rosario. A lo largo del tren había unas 6 o 7 personas distribuidas de inicio a fin, pero el vagón que ella escogió iba completamente vacío. A pesar de que todos los asientos estaban desocupados, se dispuso a viajar de pie. Tenía miedo de que al sentarse se fuera a quedar dormida y terminara perdiendo la conciencia. Por el susto, por el humo que respiró y por el creciente dolor de cabeza, su mente no estaba trabajando al 100%. Sudaba y tosía, tosía y sudaba. De pronto, un ruido llamó su atención y luego vio algo que la hizo pensar que estaba comenzando a alucinar. La manija de la puerta que comunica a los trenes se empezó a sacudir. Del otro lado había alguien que intentaba entrar a la fuerza. Leslie estaba recargada al lado de una de las entradas de en medio del vagón, por lo que no tenía a más de 10 pasos la puerta que se abrió a pesar de que el tren iba en movimiento. Entró una persona en uniforme que decidida caminó hacia la esposa del Güero. Dio pasos rápidos, pesados y firmes. «Te manda saludos el de abajo», le dijo al momento en que la tomó del brazo. Le apretó tan fuerte que la hizo retorcerse del dolor.
Luego le empezó a jalar el brazo hacia la espalda como si le fuera a aplicar una llave. Leslie no se podía defender, no tenía fuerzas ni ánimos para pelear ni para pedir auxilio. Además de que las sienes le punzaban, tenía una hinchazón en la garganta que ni siquiera le permitió gritar. Cuando el brazo llegó a su límite del lado de la espalda, algo tronó fuerte, algo se reventó. La mujer se dejó caer de rodillas al suelo y ahogó un doloroso grito. Por fortuna no faltaba mucho para la siguiente estación. Quien le hizo el daño tenía parte de la cara escondida en la visera de una gorra y lo único que se le veía era la boca seca y los dientes amarillos. A pesar de que Leslie estaba tirada en el piso del vagón, la persona le siguió apretando la mano del brazo herido hasta el punto en que le fracturó un par de falanges. La esposa del güero se levantó y bajó del tren cuando se abrieron las puertas. Miró en todo lo largo del andén, pero no vio usuarios de la línea ni policías. Esa era su estación destino, por suerte. Recorrió aquella estación desolada y vacía hasta la salida, pero no encontró ni quien pudiera ni quien quisiera ayudarla. Se movía despacio porque los movimientos bruscos la hacían tambalear. Alcanzó a salir del interior de la tierra subiendo por unas escaleras que se le hicieron eternas. Logró conducirse entre calles oscuras hasta dar con la parada del camión. Iba con el brazo colgando y un dolor punzante en la mano que le estaba provocando mareos y ganas de vomitar. Logró subirse al camión a pesar de su estado. Los pocos pasajeros que esperaban impacientes a que el transporte saliera de la base la vieron, pero nadie le ofreció una mano amigable. De hecho, la barrieron con asco de pies a cabeza y le torcieron la boca con disgusto. Como se lo había temido, Leslie perdió el conocimiento en cuanto tomó asiento. El dolor la despertó media hora después. La cadencia del andar del camión en las calles llenas de baches bruscamente se convirtió en una extraña tranquilidad. ¿Cómo y quién la sacó del camión? Ella no lo supo, tampoco supo dónde estaba ni cómo había llegado ahí, pues el último recuerdo lo tenía en el asiento del fondo del camión. El penetrante olor que venía de todas partes le dio una pista. La textura del suelo donde se encontraba posada también la orientó. Había unas partes húmedas y otras muy incómodas, basura por doquier, bolsas, excremento, materia orgánica. La esposa del güero estaba en un basurero de la central de abastos. La única explicación era que debió haber abordado un camión con ruta equivocada. Consigo ya no traía su bolso, ni su teléfono celular, ni las llaves de la casa. Lo único que venía cargando, y le era muy pesado, era el intenso dolor de toda la extremidad. Se quedó un rato tirada en la porquería retorciéndose de dolor. Tardó en incorporarse pues solo tenía una mano apta para ayudar a levantarse. Escapó del basurero resbalándose y arrastrándose. Para salir a la calle tuvo que arañarse la espalda con unas rejas que estaban medio dobladas y casi no rozaban el suelo. Leslie estaba muy dispuesta a pedir ayuda, pero por entre las solas avenidas no pasaba ni un alma. Pudo haberse acostado a dormir en el pavimento y ningún coche la hubiera molestado. Se metió entre calles pensando en que encontraría casas en donde pudiera pedir auxilio. En cambio, se topó con grandes bodegas que iban de esquina a esquina de la cuadra. No importaba la dirección que tomara, siempre salía a un lugar similar, a un patio de maniobras enrejado, a naves industriales oscuras y solitarias, a decenas de banquetas ocupadas por camiones de carga.
Estuvo casi 1 hora y media vagando hasta que vio una salida de aquel laberinto de calles idénticas. Atravesó 2 avenidas y luego se metió entre las calles de otra colonia, una que no era industrial sino habitacional. Buscaba, pero aún era muy temprano para encontrar gente en la calle. En algún lugar se le atoró la pierna con una cadena horizontal que colgaba de poste a poste a la altura de las rodillas, de esas que los vecinos colocan para evitar el tránsito de vehículos en sus calles. La mujer tropezó y cayó de frente. Al momento no tuvo fuerzas ni para meter la mano que tenía sana. El golpe que se dio en la cara la hizo perder la conciencia poco a poco, pero antes de que viera todo negro, dice que notó que una persona con una expresión siniestra y horribles manos huesudas se le acercaba para cubrirla con un zarape. Tres horas, tal vez 6 horas, quién sabe cuánto tiempo estuvo tirada en el suelo sufriendo las peores pesadillas. Nuevamente, el dolor la volvió a despertar. Sintió una punzada en todo el brazo, empezó en los dedos y terminó en el hombro. Cuando abrió los ojos, descubrió que estaba siendo observada por varias personas, vecinos de la calle en donde se había quedado tirada. Quiso hablar, pero solo pudo balbucear. Una señora se acercó más que los demás. Tenía una cubeta con agua de lavar pisos, con la que sin pensarlo demasiado bañó a la muchacha. La gente debió pensar que estaba borracha, y aunque así hubiera sido, hay que tener tantita humanidad. La esposa del güero se fue despacio, escurriendo, llorando en silencio, con grandes dificultades que se le pusieron en el camino. Hasta el mediodía llegó a casa de su amiga. Pensó que la iba a estar esperando preocupada, pero lo cierto es que Sonia se encontraba muy enojada porque por cuidar a la niña tuvo que faltar al trabajo y la iban a castigar. La amiga creyó que Leslie se había ido de parranda, pero luego le vio la mano hinchada, el brazo colgando y la cara morada, además de que estaba sucia como si se hubiera revolcado en la basura y los desperdicios. Tenían que hablar de lo ocurrido, pero antes necesitaban ir a buscar atención médica. La esposa del güero juraba que tenía unos billetes en un monedero, pero cuando se lo buscó, se acordó que le habían quitado todo. Bueno, no todo. Debajo de la blusa, sobre el abdomen, traía un papel que alguien le pegó con cinta. Leslie sabía bien qué era y qué significaba, pero de lo que no tenía idea era de cómo había llegado ahí, a su estómago. Todo era muy extraño, de hecho horrible y terrorífico, pero no era el momento para aclarar las cosas. La esposa del güero tenía los ojos rojos, la cara pálida y le reventaba la mano de la hinchazón. Se salieron a peregrinar buscando un hospital en donde le dieran atención sin que fuera necesario tener seguro médico. Por el apuro hasta se olvidaron de la niña. Habían caminado media cuadra cuando se acordaron de ella. Leslie se quedó recargada en un cuadro mientras Sonia iba a traerla. No pasaron ni 30 segundos cuando en la calle se escuchó un grito desgarrador. Era Sonia. Algo horrendo le había pasado a la niña. Estaba muerta. Nos quedamos callados un momento procesando lo que acabábamos de escuchar. Oye, ¿y qué era lo que la mamá de la pequeña tenía pegado en el estómago? Pues mira, se trataba de una hoja de intenciones. De un lado ella había escrito lo que pedía o necesitaba y del otro lado decía con qué se tenía o cómo se debía pagar. Esa hoja la escribió ella, solo que tenía muchos meses de haberla perdido o destruido.
Leslie había pedido un favor, pero no se lo pidió a una persona. Trató de hacer un pacto con una entidad oscura, tal vez un demonio. Lo malo es que no lo pagó, o tal vez rompió una promesa. Me quedé con la boca abierta porque esto le daba un giro de 180 grados a lo que había escuchado hasta el momento. Quería saber más, pero mi hermano le puso un alto a la plática. Me dijo que me tenía que pedir que los dejara a él y a su esposa un momento a solas para discutir un asunto personal. No podía objetar a eso, me había dado mucho gusto verlo, comer con él y escuchar la historia. Me despedí pensando en que debería de visitarlo más seguido. Mañana terminamos con esta historia. Muchas gracias por llegar hasta este punto. Suscríbete y activa las notificaciones para ser de los primeros y que no te la pierdas por nada. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.